Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. El inicio de una semana siempre trae nuevas expectativas, el inicio de un mes con mucho más razón y pleno agosto, el mes de cambios en el gabinete que se esperan. El Peluche está apostando a una posición. Él dice que si él no le dan una posición, por lo menos él espera que un amigo de él, alguno de sus amigos, que él tiene muchos, llegue a una posición que a él le cuadre, porque él dice así, que le cuadre. No le diga que para tener un amigo, no, que le cuadre. Pero también es un mes donde se celebra la fiesta patria, la segunda fiesta patria, que es la independencia, la restauración de la independencia. El 16 de agosto, un mes marcado por el inicio de una gestión de gobierno, los 16 de agosto, y por ende es la mitad justamente en este 2026 del segundo periodo de gobierno de Luis Abinader. Comenzó su gestión 16 de agosto de 2020, religió en su mandato en mayo del 2024, se instaló para iniciar su segundo mandato 16 de agosto del 2024, concluye su mandato 16 de agosto del 2028. Por lo tanto, el 16 de agosto del 2026 está justamente en el centro de su gestión de 4 años. O sea, ya habrá agotado 2 años y comienza la segunda fase hacia la terminación de su periodo. Un periodo que normalmente se marca en dos puntos. Todo lo relativo a la euforia que despierta y que concita a los dominicanos, que es el periodo de elecciones, la campaña, la precampaña, la campaña, las primarias, la elección de candidatos, las elecciones municipales en febrero del 2028 y después las elecciones presidenciales en mayo, tercer domingo de mayo del 2028. Pero también estos 2 años enmarca lo que es la consolidación de una gestión, y por eso es que se habla mucho de que se van a producir cambios en el tren gubernativo. Porque al ir hacia la conclusión del mandato, ya un mandato no solamente que hay que verlo en 4 años, desde el 2024, sino hay que verlo en un mandato de 6 años que inició en el 2020, porque en el 2016 lo que se hizo fue continuar el mandato que estaba en vigencia. No hubo nuevos planes, no hubo un nuevo programa de gobierno, no hubo, porque era la continuación de ya una estructura de gobierno, una estructura de política, de partido en el gobierno, una estructura congresual, algunos cambios en el Congreso, pero manteniendo el mismo equilibrio en la distribución de puestos. Y ya al llegar a este segundo año, la lógica indica, se habla de un relanzamiento del gobierno. La palabra relanzamiento yo no la enmarco en la realidad de lo que significa la palabra relanzamiento, sino yo diría una concentración de a dónde hemos llegado, qué nos falta, qué podemos empezar o debemos empezar. Porque el Estado no se paraliza por un cambio en la dirección del gobierno. El Estado es continuo, por eso hay incluso la frase de la continuidad del Estado. Las instituciones prevalecen, cambian quizás las políticas en determinadas posiciones, en determinados estamentos de la administración pública, pero lleva una dinámica similar. Son los mismos ministerios, las mismas direcciones, y los programas no se paralizan
se cortan y se comienzan nuevos. Se continúan y quizás con la visión de un nuevo gobernante, de una nueva administración, pueden cambiar prioridades, pueden cambiar rutas de ejecución de un programa en marcha, pero necesariamente los programas de la administración pública son continuos. Sin embargo, el hecho de que el presidente Luis Abinader no es la opción de poder directo al frente de la administración pública porque no hay una reelección que él mismo se impuso. Digo, lo impone la Constitución de la República, 2 periodos y ya. Pero él mismo se impuso con un candado sobre ese candado constitucional para, según él mismo ha dicho, evitar tentaciones, uno, que grupos quieran presionar tentaciones, dos, además de eso, para el futuro, que tentaciones de esa naturaleza no se den. Un gesto democrático que rompe incluso una serie de situaciones que ocurre cada 4 años en República Dominicana a propósito de los procesos electorales, cuando grupos de aguizones, de aduladores, de interesados, comienzan a promover los proyectos reeleccionistas que muchas veces no están en la agenda del titular, pero lo van induciendo a esa situación. Muchas veces, no siempre. Hay otros que están diseñados y prediseñados para tratar de continuar y perpetuarse secular seculorem. 2 casos en la historia moderna de la democracia dominicana son claros. Joaquín Balaguer, 12 años continuos y después elegido para 12 años más, de los cuales cumplió 10 por el pacto y la crisis electoral del 1994 y el pacto por la democracia, que se restó 2 años de esa gestión. 22 años en un proceso de 60 años de democracia, del 1966 al 2026, ...22 tuvo Balaguer, casi la mitad. Leonel Fernández le sigue, 12 años. 4 años primero, 8 años después. Danilo Medina, 2 periodos. Luis Abinader, 2 periodos. Enmarcados en una diferencia en esos 2 periodos de Danilo Medina y de Luis Abinader, en el que Danilo Medina se impuso establecer una no reelección, un nunca jamás a su persona en la reforma constitucional que propuso en el 2015 para él buscar la reelección, como una forma de lograr esa reelección dentro de las tensiones que provocaron sus aspiraciones de continuar y de Leonel Fernández de retornar. Él hizo ese acuerdo y llegó a eso. Sin embargo, en el 2019, todos asistimos a lo que fue un intento hasta grosero de volver a reformar la Constitución para provocar la reelección y tratar de seguir en el mandato. Lo que pasa es que la reacción pública fue tan fuerte, tan violenta, encabezada por su propio compañero de partido y presidente del partido oficial, Leonel Fernández, contra ese proyecto de reelección. O sea, una revolución desde lo interno y desde lo externo ni se diga. Hasta el presidente Luis Abinader, que dirigía la oposición en ese momento y era el candidato hacia las elecciones del 2020, hizo causa común contra ese proyecto antirreelección que provocaba Danilo Medina y su gente. Luis marchó, pero Leonel Fernández llevó la voz cantante de esa oposición. Entonces el tema reelección ahora no está presente. No está presente el tema reelección.
El tema está en la escogencia dentro del partido de gobierno de un candidato a tratar de mantener la continuidad del PRM en el poder. Varias figuras se disputan esa candidatura, descollan dos, David Collado y Carolina Mejía. Hay otros aspirantes, pero descollan ellos dos. No hay proceso de reelección. Pero esto, hay varios que son aspirantes y que tienen la premisa de que ellos son y pueden ser, y por qué no, son políticos y por qué no. Y esto podría apuntar a grupismos públicos que no se generan de una manera tan virulenta como se generó en el PRD, de donde viene el PRM, que es el acoplamiento de aquella dirigencia rancia de toda la vida y de esos dirigentes que han ido desapareciendo algunos y otros quedan ahí, del PRD caracterizado por las divisiones a sus más altos niveles, a nivel de entre Jorge Blanco y Antonio Guzmán, a nivel, vos primero, claro, que se dividió con Peña Gómez. Las divisiones de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, que terminaron incluso en un momento determinado, tiene su parte en la historia con el suicidio de don Antonio en ejercicio de la presidencia. Las divisiones entre Jacobo y Peña Gómez. La división que se generó en el 2004 por la apetencia de Hipólito Mejía, que reformuló la Constitución violentando lo que era un principio básico del PRDismo contra la reelección. Contra la reelección fue la lucha de siempre, y él con todo y eso, siendo presidente por el PRD, promueve una reforma de la Constitución para establecer la reelección y tratar de reelegirse. Y eso provocó una división de los 7 dirigentes, encabezados por la propia Milagro, Hugo, por el propio Atuey de Camps, por todo ese grupo que dijo no, reelección no, y se fueron, prácticamente hicieron tienda aparte. Y eso fue parte, no el todo fue la crisis económica que generó el gobierno de Hipólito Mejía. Pero eso también fue parte de la incidencia de la derrota aplastante de un presidente en ejercicio, 34% apenas sacó de los votos, y dio paso a la vuelta del PLD al poder. Esa situación no se produce ahora, de una situación por la reelección. Sin embargo, el presidente Luis Abinader está combinado, obligado a preservar la unificación de las fuerzas dentro del Partido Revolucionario Moderno como una forma de tratar de mantener el poder en las elecciones del 28. Una división interna, una disputa entre fuerzas, que se generen fuerzas adversas a lo interno del PRM, decretaría prácticamente una derrota del PRM en las elecciones. No es que yo sea absolutista, pero eso es lo que le dice a uno la experiencia en lo que es el devenir de los procesos electorales en República Dominicana. Yo me precio, y ahí lo relato en mi libro Prensa versus Poder, que se pondrá en circulación en unos breves días y será anunciado por aquí. Yo relato precisamente toda esa intríngulis del proceso electoral de República Dominicana desde mi primera cobertura como reportero del periódico El Caribe, que después pasé a ser editor político del periódico El Caribe, en el año de 1970. Hace
30 y 20, 56 años en que yo incursioné como periodista a trabajar en procesos electorales. Y después como editor político con mucho más razón, y después como director del periódico Última Hora a partir del 92, muchísimo más razón. O sea, yo he estado ligado prácticamente estos últimos, como les digo, 56 años a la cobertura de las incidencias políticas electorales en República Dominicana. Y conozco bastante bien muchos de los episodios. Y por eso hablo con esa razón de lo que me da la experiencia. No quiere decir que tenga toda la verdad, no, porque es verdad lo que he dicho, sino toda la realidad de esa perspectiva, de ese escenario. Usted puede tener su visión diferente, se la acepto, cada uno tiene su visión. Pero yo creo que esa es la situación de lo que está viviendo República Dominicana en este momento. Y esa parte, ya en el mes, a lo que viene, en el mes de agosto, el presidente Luis Abinader cumple 2 años de su segunda gestión y comienza el periodo hacia el final de su gobierno. Y por eso, basado en eso principalmente, se habla de relanzamiento del gobierno, porque hay una realidad además de eso, una realidad incuestionable. Las encuestas, los estudios de la política interna en República Dominicana, de la política electoral, de la política interna en República Dominicana, del escenario de ese peso y contrapeso de partidos y liderazgo, establece una cosa clara. Luis Abinader, en los 6 años de gobierno que lleva, ha mantenido un posicionamiento de aceptación de su gestión de gobierno envidiable para cualquier presidente. Actualmente las últimas encuestas y los últimos estudios lo ubican sobre el 50%. El último estudio de encuestas que ha salido aquí en el país son 2, uno de ACD Media, que fue el último, y anteriormente uno de la Gallup, Diario Libre, que fue hace un mes y tanto. Y los dos lo colocan por encima de 50% en la aceptación de la gente, del público, no necesariamente de su partido, sino del público en general, una aceptación sobre el 50%. La última le da yo creo que 52 puntos y algo. Sin embargo, al gobierno como tal lo coloca en un 30 y tanto, lo que significa que hay una brecha entre presidente y el gobierno en sí, aunque él es el jefe del gobierno. Porque ven a Luis Abinader en una posición muy por encima, con una aceptación que tiene de la gente. Sin embargo, la aceptación del gobierno como estructura, como tal, no es tan buena a nivel de que estamos hablando de un 30%, una tercera parte de un todo que es el 100%. Entonces, Luis Abinader tiene, lógicamente, que tratar de cerrar esa brecha, no él bajando, sino tratando de subir esa imagen del gobierno de cara a la gente, porque muchos de los dirigentes del partido son parte estructural del gobierno. Entonces, tiene que tratar de cerrar esa brecha y de subir la aceptación del gobierno como una gestión del PRM ya como estructura política de cara a lo que la gente valora para un proceso electoral. Aunque usted me dirá, los procesos electorales en República Dominicana son personales, son presidencialistas, la gente cree más y se guía más por el candidato. No, hay un peso también importante y específico del partido, de un todo, de una gestión, como es el caso de una gestión que va a ser evaluada en las urnas el 28 en el 2028, en mayo del 2028. No cabe duda que esa va a ser la gran evaluación de la gente sobre la estructura del gobierno del PRM en estos 8 años. El voto va a definir cómo la gente percibió que fue ese gobierno. Eso es así, señores. Entonces, Luis Abinader está en la obligación, como político, de subir esa imagen del gobierno. Porque usted habla con la gente y la gente dice, ah, sí, fulano de tal, mira, la gestión es más o menos buena, fulano de tal, no me gusta esa gestión, fulano de tal, tiene una gestión más o menos sí, ni sí, ni no, ni tampoco.
pero cuando lo analiza en conjunto, la gente le atribuye males, malestares, deficiencias al gobierno de conjunto. Entonces, por eso es que se habla, esas son las razones por las que se habla realmente de que el gobierno, Luis Abinader, en este mes de agosto, le llaman relanzar el gobierno. Yo diría reestructurar sus cuadros dirigenciales en la administración pública de cara a una gestión que se vea más monolítica como función del gobierno, como gobierno en todo en sí, no de forma separada, individual, que incluso distancie al presidente del resto de sus colaboradores en el gabinete presidencial, en las direcciones, en la ejecución de la administración pública. Porque este es un régimen presidencialista y a final de cuentas el evaluado es Luis Abinader. Pero él ya no va a ser candidato, él seguirá en la vida política porque tiene pretensiones de seguir en la vida política y quizás hasta dirigiendo el partido, no se va a alejar de la vida política, pero sin ser opción de poder como candidato porque se lo prohíbe la Constitución y porque él se impuso también no seguir siendo candidato a la presidencia de la República. Pero, aunque el evaluado es él, el conjunto de la acción de gobierno puede verse reflejado en la votación del 2028. Y él no puede permitir bajo ninguna circunstancia, hay gente que dice por ahí que él estaría en cosas, en contubernios con gente de la oposición para que otro gane y él convertirse en el líder de la oposición. Es un disparate. Eso es un disparate de marca, a mi juicio, perdón, excúsenme, perdonen, no quiero ofender a nadie que lo haya dicho, por eso no menciono gentes, pero eso para mí es un disparate político. Yo no creo que Luis Abinader no es un disparatoso, sabe lo que tiene entre manos. Y él se ha convertido en un político ducho. Él tiene esa obligación de mantener, de tratar de llevar su partido a que se mantenga en el poder, con fulano o fulana, o perencejo o sutanejo, pero a su partido en el poder. El que piense que él va a actuar en favor de terceros, yo creo que está equivocado. Yo, Rudy González, creo que está equivocado. A lo mejor el equivocado soy yo, pero lo que me da el razonamiento político y lo que uno ha aprendido en esto es el ABC de la política, el mantenimiento en el poder. Eso es así. Entonces, por eso, repito y recalco, se esperan que van a venir cambios interesantes en la administración pública en este mes de agosto, que trae muchas cosas, incluso muchas cosas y novedades, hasta con el cierre del mes de julio, del cual voy a hablar un poco después de la pausa. República Dominicana comenzó a aplicar este lunes el nuevo Código Penal que sustituye la legislación vigente desde 1884 e incorpora nuevos delitos, endureciendo las sanciones y modernizando el marco jurídico penal del país. La Ley 74-25 tipifica figuras como el feminicidio, el sicariato, el ciberacoso y la estafa piramidal, además de establecer penas de hasta 40 años de prisión y permitir en determinados casos la acumulación de condenas de hasta 60 años. Las altas temperaturas, la salida de servicio de varias plantas generadoras y fallas en las sedes continúan provocando apagones en diferentes zonas de República Dominicana, afectando tanto residentes como a pequeños negocios. Usuarios denuncian el aumento de las interrupciones eléctricas y señalan que aún faltan inversiones para fortalecer las redes de distribución y mejorar el servicio, especialmente en sectores de difícil acceso. Ante la situación, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos,
llamó a la población, empresas e instituciones públicas a hacer un uso más eficiente de la electricidad y recordó la aplicación del Plan de Eficiencia Energética Gubernamental para reducir la presión sobre el sistema eléctrico. La región noreste de República Dominicana fue afectada este lunes por 2 movimientos sísmicos registrados en las cercanías del municipio Sánchez, provincia Samaná, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El primer sismo ocurrió a la 1 de la madrugada, con una magnitud de 4.5 grados en escala Richter y el epicentro ubicado a 16.9 kilómetros al sur de Sánchez. El movimiento fue percibido en comunidades cercanas al área del epicentro. Mientras horas más tarde, a las 7:09 de la mañana, se registró un segundo temblor de 3.2 grados con epicentro a 17.6 kilómetros al sur del municipio. Este último no fue sentido por los residentes en las zonas próximas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se iniciarían conversaciones para buscar una salida al conflicto con Irán, luego de aplazar posibles ataques militares. Las negociaciones buscan reactivar el comercio con el estrecho de Hormuz, aunque Irán negó estar dialogando con Estados Unidos. Mientras tanto, Israel mantiene ataques en Gaza, pese a un posible acuerdo con Hamás que avanzan hacia el fin de la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la actuación de España y Marruecos ante la reciente crisis migratoria en Ceuta, calificando la respuesta de ambos países como eficiente y eficaz. Von der Leyen resaltó la rapidez en las devoluciones de personas que ingresaron de forma irregular y pidió una respuesta europea común, basada en la unidad y la solidaridad para afrontar los desafíos migratorios. Japón y Corea del Sur realizaron una intervención coordinada en el mercado cambiario para fortalecer sus monedas nacionales, una medida considerada poco habitual entre ambos países. La acción conjunta representa un movimiento de gran relevancia para los mercados financieros internacionales, especialmente si contó con la participación o respaldo de Estados Unidos. Analistas señalan que este tipo de cooperación podría tener un impacto significativo en la estabilidad de las divisas asiáticas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les decía en el bloque anterior, el mes de agosto es un mes especial, es un mes que tiene muchos temas, pero el mes de julio no terminó sin un tema también especial o unos temas especiales. ¿Por dónde comienzo? Yo puedo comenzar por el final. El mes de agosto comienza el día 1 de agosto, que fue el viernes pasado, el sábado pasado. El Listín Diario, decano de la prensa de República Dominicana, Esto es una separata que publicó el Listín Diario sobre todo lo que ha sido estos 137 años de vida en el Listín Diario, con una serie de reportajes interesantísimos sobre la vida y el ejercicio del Listín Diario en el mundo periodístico.
muchos reportajes. Ahí está su plana mayor, encabezada por el periodista Miguel Franjul, brillante periodista Miguel Franjul, de tantos años en el Listín Diario, periódico al que llegó a finales de los años 60 como reportero. Tenía Miguel patilla y afro en esa época. Desde entonces, desde los años 60, final de los años 60, hace ya unos 58, 59 años, hicimos una amistad y una relación, porque éramos generaciones de periodistas que comenzábamos prácticamente, hicimos una amistad que perdura en el día de hoy como hermanos, una amistad sincera, de familia y además en la vida profesional, porque hemos sido cómplices, Miguel Franjul y yo, de muchos episodios importantes en la vida periodística de República Dominicana desde esos años y hasta estos últimos años. Incluso tuvimos medios juntos como Diario a Diario, hicimos programas de televisión juntos, hicimos programas de radio juntos, Miguel y yo, en todo este transitar de la vida. Pero vamos al Listín. El Listín Diario, fundado en 1889 por la familia Pellerano Sardá, cerró en los años 40 por choques con la dictadura de Trujillo, reabrió en 1963, el 1 de agosto de 1963, Bosch, en el ejercicio del poder, había ganado las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y había asumido el poder el 27 de febrero de 1963. El Listín reabre 1 de agosto. Cerró un par de meses después en la revuelta civil de 1965, igual que pasó con el Caribe. Pero entre el 63 y ese 65, el Listín Diario y el Caribe eran los dos periódicos base del ejercicio periodístico en República Dominicana. Estaban surgiendo las radios, la televisión con noticieros, había otro periódico, Prensa Libre, que dirigía Rafael Bonilla Ibar. Habían otros ensayos de periódicos por ahí. La Información de Santiago, legendaria también, se mantenía en Santiago, pero más bien un periódico regional, que no, eso le restaba importancia, trascendencia, influencia. Entonces el Listín Diario comienza de nuevo en el 66 y desde entonces, bajo la dirección de don Rafael Herrera, que ya había comenzado en el 63 también, hizo vida periodística de primera línea, modernización de la estructura y de los formatos, de los estilos, de la diagramación, del diseño de periódico en República Dominicana, con una plantilla de periodistas de primera línea. Y en 1970 lanzó su periódico vespertino, Última Hora, que fue dirigido durante todo el tiempo desde su fundación en el 70 hasta su cierre brutal, vulgar, en el 2003 por el gobierno. 33 años después, fue dirigido por 3 directores. Virgilio Alcántara, quien lo fundó, Aníbal de Castro, quien le siguió, y un servidor, Rudy González, quien siguió a Aníbal de Castro hasta su final. Ya en los últimos meses de Última Hora, ya siendo gratuito, Osvaldo Santana pasó a dirigir, pues fue la última parte ya y estaba en la dirección cuando se produjo el cierre. Yo dirigí entonces el periódico El Expreso del mismo grupo, en un momento determinado yo dirigí los 2 medios, pero Osvaldo Santana dirigió los últimos meses, pero tuvo 3 directores básicos, Virgilio Alcántara, Aníbal de Castro y yo, y Osvaldo Santana, 4 directores. Pero el Listín seguía adelante y se mudó a sus nuevas instalaciones, un moderno edificio, 1975, y allí siguió desarrollando, después de don Rafael Herrera, la muerte de don Rafael Herrera en 1995, entró como director
de transición, don Francisco Comarazami, quien era un brillante periodista, un hombre serio, honesto, capacitado, conciliador, un gran ser humano, y dirigió el periódico del 95 hasta un año y tanto, cuando se estaba haciendo un crossover para que Miguel Franjul, que había sido traído como subdirector de nuevo, él se había ido del periódico, estaba en otras actividades, para que él fuera el director que iba ya a sustituir. Había una transición con don Francisco Comarazami. Sin embargo, Miguel Franjul volvió a trabajar con el Grupo Popular como vicepresidente de comunicaciones en un cargo que se creó para él y que él desarrolló, y ahora todas las entidades bancarias tienen una vicepresidencia de comunicaciones. Entonces, cuando don Franco Comarazami sale, entra Rafael Molina Morillo como director del periódico. En el año 2000, fruto de una consecuencia de, yo digo, la imposición que trató de hacer la dirección del periódico, los dueños de la empresa, de que se volcara tanto Última Hora como el Listín Diario en favor de la candidatura de Danilo Medina, por un acuerdo que habían hecho con Danilo Medina. Molina Morillo renuncia y entra en su lugar Mozart de Lancer a dirigir el periódico. Yo estaba en Última Hora se mantuvo muy independiente de esas medidas. Y entonces, después de Mozart de Lancer, vinieron unos cambios, vinieron unas situaciones en el periódico, vino la crisis del 2003, Ramoncito Báez asumió el control del periódico en el 2000, entonces, en 1 de julio del año 2000, y Miguel Franjul fue traído desde la dirección del periódico La Nación, propiedad de Ramoncito Báez, junto con el periódico El Siglo, que lo había adquirido del Banco del Comercio, cuando compró el Banco del Comercio. Entonces trajo a Miguel Franjul a la dirección del Listín Diario. Y ocurrió entonces aquella situación de crisis con el Grupo Baninter y la decisión brutal del gobierno, cosas brutales que no se había dado ni se ha dado en el proceso democrático de República Dominicana, ocupó Manum Militari todas las dependencias de medios de comunicación del Grupo Baninter, amparándose en que era una parte de las intervenciones a ese grupo, pero la intervención del periódico tenía otros propósitos claros: trancar el juego y asumir eso pensando en un proyecto de reelección. Eso lo pongo yo, esa es mi opinión, estoy convencido. Que después se vio claramente cuando se lanzó el proyecto de reelección de la administración de Hipólito Mejía. Ahí Emilio Erasme Peña, en una forma que uno a veces no lo entendía, un periodista profesional, se prestó su nombre a ese juego y pasó a dirigir el Listín Diario en ocupación de un gobierno. La cosa que va contra los principios fundamentales de la prensa libre. Un periódico adocenado por el gobierno, incautado por el gobierno, dirigido por el gobierno. Finalmente terminó la era de Hipólito Mejía y el nuevo gobierno que surgió facilitó el que, mediante las operaciones y las que se estaba haciendo el Banco Central de los bienes de Baninter y una decisión judicial, se devolvió el periódico a sus dueños. Ahí entró Miguel Franjul de nuevo, después se fue Miguel Franjul, entró entonces Antonio Gil a dirigir el periódico, lo dirigió por un tiempo y volvió posteriormente Miguel Franjul a dirigir el Listín Diario hasta la fecha.
Esa es la historia periodística del Listín Diario. Pues el Listín Diario ha jugado muchas y muy trascendentales jornadas de lucha en favor de la democracia, en favor de la institucionalidad, en favor de la lucha por las libertades, en especial por la libertad de prensa, la libertad de expresión en República Dominicana. Y actualmente, bajo la dirección de Miguel Franjul, el Listín Diario ha dado cierto demostración de cómo se puede hacer un buen periodismo, profundizando y haciendo el cambio que se está experimentando en el mundo con la entrada de la tecnología como mecanismo de medios de comunicación, de difusión, de expresión mediática, con las distorsiones que genera el que grupos por ahí de los famosos influencers y mucha gente desaprensiva ha usado los medios ese medio de comunicación que es la internet para desbarrar, para acusar, para hacer uso del peor lenguaje, para distorsionar la realidad de vehículos de información, para usarlo para el chantaje incluso. Incluso eso ha librado una lucha en estos días en el tema del Código Penal, que se acaba de aprobar y que fue puesto en ejecución este lunes 3 de agosto, sobre cómo esos grupos están tratando de presionar para que se le deje al libre albedrío de poder decir y seguir haciendo y usando esos vehículos para la extorsión y el chantaje, restando reputación a lo que es el ejercicio de libertad de prensa que hay en República Dominicana y además de eso, de lo que es el buen periodismo. Eso es así. En eso hay una franja muy delgada y muy débil que nosotros, los que somos periodistas profesionales, que hemos estudiado, que hemos dirigido medios, que hemos hecho el ejercicio cotidiano de escribir, de buscar información, vemos con horror en el día de hoy. Es penoso que alguna gente, incluso que está enmarcado dentro de este grupo también de veteranos del ejercicio de la comunicación de muchos años, se estén prestando a hacer el juego a esta nueva camada de, no sé cómo calificarlos, pero de gente que hace un flaco servicio al ejercicio de la libertad. Que son extorsionadores, que son chantajistas, que son malos dominicanos, aprovechando el ejercicio de una herramienta tan buena como es la tecnología para propósitos personales y para el mal comportamiento de cara a la sociedad. Pero eso lo vivimos, eso lo tenemos. El Código Penal es claro. Y decía don Germán Órdenes, y repiten muchos veteranos periodistas que vivimos esa época, y no es una frase de Germán Órdenes, pero sí, Germán Órdenes la decía muy frecuentemente en sus editoriales, la mejor ley de prensa es la que no está escrita. Sin embargo, de cara a lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, no cabe dudas de que se hace necesario, obligatorio, imperativo, establecer normas de conducta en cuanto a ese ejercicio de opinión, de información, y lo estoy encomillando, que pretenden algunos usar para sus beneficios propios y para sus temas, proyectos, propósitos personales o de grupo. Es una lucha que hemos comenzado y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Otro tema relacionado con la libertad de prensa, ese es el tema
Bueno, el aniversario del Listín Diario. Otro tema penoso ocurrió en el fin de semana con 3 episodios relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa, con el ejercicio de la prensa. Primero, el día 1 de agosto se anunció el cierre del periódico El Nacional de Ahora. Un periódico que luego de 60 años nació en el 1966. Nació tengo la fecha por aquí, lo escribí, la fecha de la salida del Nacional. El Nacional salió el 11 de noviembre de 1966, bajo la dirección empresarial de Rafael Molina Morillo. Ocurrió que en octubre de 1965, la revista Ahora, propiedad de Rafael Molina Morillo, ubicada en la calle Emiliano Tejera, entre la calle Arzobispo Meriño e Isabel la Católica, detrás casi justamente de la Casa del Cordón, ahí estaban las instalaciones de la revista Ahora, fue destruida por una bomba. Un atentado terrorista destruyó las instalaciones de la revista Ahora, que es una revista combativa, una revista de buenos artículos, una revista fuerte, y fue destruida. Se atribuyó la destrucción a fuerzas militares, se atribuyó en algún momento a que fueron soldados de los Estados Unidos quienes provocaron ese atentado terrorista. Y Molina Morillo, en vez de restablecer la revista Ahora, cuando recibió los pagos del seguro y reconformó toda su línea, lo que hizo fue que mutó, en vez de la revista Ahora, que es una revista semanal, hacia un periódico, El Nacional de Ahora. Y el 11 de noviembre de 1966 salió a la luz pública El Nacional de Ahora. Dirigido por Freddy Gatón Alce, quien lo dirigió del 1966 a 1974 durante 8 años. Después lo asumió Rafael Molina Morillo, la dirección del periódico, que era su propietario, de 1974 a 1979, 5 años. Le siguió Mario Álvarez, Cuchito Álvarez, de 1979 a 1988. Radamés Gómez Pepín, de 1988 al 2015, y del 2015 al 2026, hasta este viernes pasado, lo dirigió Bolívar Díaz Gómez. El Nacional de Ahora se convirtió en un periódico combativo, duro, crítico, de publicación de la represión gubernamental, de las acciones del gobierno de Joaquín Balaguer. Molina Morillo tenía una orientación PRD, no era escondido, y era opositor, un periodista de mucho fuste, de mucho talle. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue embajador de República Dominicana en Naciones Unidas. Un hombre de muchas calidades y de mucha experiencia en el mundo del periodismo, y finalmente vendió el periódico al Grupo Corripio y se desentendió del periódico después que había sacado nueva vez la revista Ahora, ya con el periódico en progreso. Hubo una división del periódico en
en 1973, cuando un grupo de periodistas del periódico El Nacional dejó el periódico, se declaró yo no digo en rebeldía, se declaró en protesta contra la dirección, porque una información que había escrito Víctor Grimaldi, que era periodista del Nacional, uno de los periodistas estrellas, se pidió una rectificación, el periódico quiso hacer la rectificación, Molina Morillo le exigió a Víctor Grimaldi hacer la rectificación, no temperó a eso, dijo que no, que lo que le había escrito era correcto, hubo una crisis interna dentro del periódico y un grupo de los principales periodistas se fueron del periódico, a final de cuentas hicieron algo que se llamó el Nacional, ¿cómo se llamaba? El Nacional en lucha o el Nacional en combate, algo así era que se llamaba, yo no recuerdo. Y entonces, bueno, Víctor Grimaldi escribe un trabajo hoy donde habla sobre esos detalles. Silvio Erasme Peña, Emilio Erasme Peña, Pedro Cava, Rafael Núñez Razal, Víctor Grimaldi y Uchi Lora, Luis Eduardo Lora, compusieron el grupo de periodistas que abandonó el periódico El Nacional y pasaron meses después a fundar el periódico La Noticia, que estuvo en vigencia hasta 1999, ya bajo la dirección de Félix Reina, quien hoy es el vocero oficial y jefe de prensa del gobierno. El Nacional, una pena, cerró sus puertas como periódico impreso y seguirá en lo adelante como periódico digital. Pues esto no fue lo único que pasó en este final de año, del mes de julio, sino que también salió del periódico Hoy su director de muchos años, primero jefe de redacción y después director, Bienvenido Álvarez Vega, un gran periodista, un hombre decente, honesto, consagrado a su trabajo de director de ese periódico, y dejó, luego de 15 años en la dirección del periódico, él sustituyó a Cuchito Álvarez a la muerte de Mario Álvarez, él era el jefe de redacción, y pasó a dirigir el periódico. En su lugar fue nombrado Rolando Guzmán, quien a partir de ese mismo 1 de agosto pasó a ocupar la dirección del periódico Hoy. Dos bajas importantes en el periodismo, la salida del Nacional y la salida de Bienvenido Álvarez Vega de la dirección de ese periódico. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mañana hablaremos sobre la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, porque esta noche la ola de calor, las vaguadas, las intríngulis del Código Penal y cómo continúan las tensiones en el Medio Oriente con la guerra, con los intercambios de misiles, de drones, de acciones, de ataques entre Irán y Estados Unidos y, lógicamente, el tema de los inmigrantes marroquíes hacia España, hacia Europa. Por nuestra parte, esto es todo en el día de hoy. Mañana tenemos
una nueva edición aquí en Oye País. Será hasta entonces.